Basta imaginar un 99% de humedad, 31 grados de temperatura y una fila que parece interminable de vehículos sobre el asfalto hirviendo. Así arranca el día. Uf, pesadísimo. Realmente inaguantable. Totalmente. Ese es el escenario físico exacto con el que amanece la provincia de Misiones y la región de Corrientes este martes 23 de marzo de 2026. Hay una alerta amarilla por tormentas fuertes. Pero bienvenidos a un nuevo análisis profundo en Panorama de Noticias por Ahora Misiones Noticias. Porque para sumergirnos de lleno en las fuentes de hoy, hay que entender que la verdadera tormenta, o sea, la más grave, no es meteorológica. No, ni por asomo. La atmósfera más pesada que se respira hoy tiene su epicentro físico en el Puente Internacional San Roque González. Ahí acaba de estallar una red de corrupción multimillonaria que básicamente paralizó por completo la frontera. Ese es nuestro punto de partida hoy. Vamos a explorar cómo estas presiones macroeconómicas e incluso los conflictos globales se filtran hasta golpearnos en la puerta de casa. Y el clima es, digamos, una metáfora perfecta de la tensión institucional que estamos viendo hoy. Analizar este compendio de noticias implica desmenuzar cómo una intervención judicial masiva en ese paso fronterizo no solo expone las fallas del Estado, sino que asfixia de manera inmediata la economía de subsistencia de la gente. Claro, le corta las piernas al laburante. Tal cual. Estamos hablando de una investigación gigantesca. Involucra a 46 funcionarios públicos argentinos. Para desglosarla un poco, son 24 efectivos de gendarmería y 22 agentes de aduana. Y a eso súmale 25 ciudadanos paraguayos. Es una barbaridad de gente implicada. Y los números del allanamiento también asustan, ¿no? Sí, el saldo es brutal, verdaderamente. Secuestraron 57 millones de pesos, 37,000 dólares, reales, guaraníes y además 62 teléfonos celulares. ¡Qué locura! Y el mecanismo detrás de toda esta plata es lo que genera más indignación en la comunidad. Porque, a ver, no se trataba de un gendarme haciendo la vista gorda ante un bolso que cruzaba la frontera de contrabando. No, para nada. Era un sistema. Exacto, era una matriz de recaudación paralela totalmente institucionalizada. Operaban bajo un esquema de tarifas para garantizar lo que ellos mismos llamaban adelantamientos. Es la mercantilización pura del tiempo sobre el viaducto. Claro, el que pagaba la coima accedía básicamente a un carril VIP, un carril invisible, digamos. Tal cual. Se saltaban horas y horas de espera bajo ese sol terrible, mientras el resto de los ciudadanos, la gente común, quedaba atrapada en el embudo. Y la logística de ese esquema, si te pones a analizarlo, requería una coordinación milimétrica entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios aduaneros. No era improvisado. Para que un vehículo pudiera adelantarse sin generar, no sé, un caos de tránsito evidente o que la gente empiece a tocar bocina y protestar en la fila, los gendarmes tenían que liberar retenes específicos. Todo en momentos muy precisos, me imagino. Sí, comunicándose por redes cerradas. Y mientras tanto, en las casillas de control aduanero se aceleraba o directamente se omitía el registro burocrático de esos autos. Era como una coreografía perfecta de la corrupción. Una coreografía que ahora se rompió. Pero acá hay un punto crítico donde la intervención del Estado parece como mínimo torpe. Porque al desarticular esta red, la justicia baja la orden de imponer controles estrictos y súper lentos. ¿Y cuál es el resultado? El bloqueo total del puente por parte de los paseros, que denuncian que no pueden trabajar. Exactamente. Yo me pregunto, si el Estado ya tenía mapeada esta red de corrupción y sabía quiénes eran, ¿por qué la solución inmediata termina castigando logísticamente al trabajador fronterizo informal? O sea, en lugar de garantizar un carril seguro mientras limpian la aduana, ¿la cura termina paralizando más que la propia enfermedad? Es que la burocracia estatal no tiene la precisión de un bisturí. Opera más bien como un mazo. Al intervenir una aduana entera, la directiva inmediata de arriba es el cumplimiento a rajatabla del protocolo de revisión nivel rojo, para absolutamente todos los vehículos. Claro, pagan justos por pecadores. Tal cual, porque toda la cadena de mando local está bajo sospecha en ese momento. Entonces, el funcionario que queda en la casilla, aterrorizado por la investigación penal que le respira en la nuca, revisa cada papel 3 veces. Y esto destruye la dinámica del tránsito pendular. Que es de lo que vive el pasero. Exacto. El pasero, que operaba dentro del régimen, con facturas, sin exceder los cupos permitidos, basaba su rentabilidad en hacer, no sé, 3 o 4 cruces diarios.
Al reducirse a un solo cruce de 6 horas por la lentitud, su margen de ganancia desaparece por completo. Y esa asfixia económica que vemos en la frontera, como titular de noticias locales, no es un fenómeno aislado de emisiones. Es el síntoma local de una parálisis nacional muchísimo más amplia. Revisando los títulos de ámbito nacional para esta misma jornada, vemos que el país amanece con un paro universitario masivo. Otro gran tema del día. Sí, las universidades públicas están vacías en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios, tanto docentes como no docentes, están reportando una pérdida del poder adquisitivo superior al 50% desde noviembre. Es un golpe al bolsillo fenomenal. Y fíjate que el mecanismo de deterioro es exactamente el mismo, aunque cambia el escenario. ¿A qué te refieres? A que la inflación sostenida opera sobre los salarios fijos del sector público universitario con la misma crueldad con la que este cepo aduanero opera sobre la rentabilidad del pasero en el puente. Cuando el valor nominal de tu salario se congela frente a una inflación que te duplica el costo de los alimentos y de la luz, la mitad de tu sueldo se evapora en el aire. Claro, te quedas sin capacidad de maniobra. Exacto. Entonces, la huelga universitaria a nivel nacional y el bloqueo de motos en el puente local son en el fondo respuestas mecánicas idénticas ante una misma amenaza. La amenaza inminente de no poder cubrir la canasta básica. Y esa amenaza de supervivencia, esa desesperación, empuja a la sociedad a lugares muy oscuros a veces. Hay una disonancia cognitiva brutal en los reportes policiales de la provincia de hoy. Si pasamos a las noticias provinciales, vemos unos contrastes que te dejan pensando. Sí, los partes policiales de hoy son un reflejo tremendo de la época. Totalmente. Por un lado, tenés operativos en Posadas y Garupá con detenciones que huelen a pura desesperación, casi del siglo XIX. Un muchacho detenido por robar un carro de hierro y una viga de hormigón. Imagínate el peso de eso. Es que eso es lo que asombra. Otro capturado con una caja de herramientas usada. El esfuerzo físico inmenso de cargar una viga de cemento por la calle, a plena luz del día, arriesgando ir preso por un botín de reventa que es totalmente marginal. Eso es el crimen del que necesita efectivo para comer ese mismo mediodía. Es lo que podríamos llamar la fricción física de la pobreza. El robo de materiales súper pesados expone la falta total de recursos y de herramientas delictivas sofisticadas. Pero luego miramos los reportes de Oberá y parece que hablamos de otro planeta, directamente. Ah, el caso de ciberdelitos. Remington. Sí, la división de ciberdelitos allana un dúplex y desbarata una estafa de 50 millones de pesos. Y los investigados no son criminales curtidos de toda la vida. Son una pareja de 24 y 25 años. ¿Jovencitos? Re jóvenes. No robaban vigas de cemento. Vaciaban comercios enteros utilizando comprobantes de transferencias digitales falsificados. Y cuando entran a su casa no había chatarra. Había más de 30 prendas de marcas exclusivas, electrodomésticos de alta gama, mochilas de lujo, todo nuevo. Este contraste ilustra perfecto la profunda brecha tecnológica que redefine la marginalidad hoy, en pleno 2026. El fraude de los comprobantes falsos es un crimen sin fricción, no transpiran. Claro, todo desde un sillón. Tal cual. Requiere conocimientos de edición gráfica, manipulación de estas aplicaciones espejo que simulan la interfaz de las billeteras virtuales y sobre todo un perfil psicológico capaz de sostener el engaño frente al comerciante. Te miran a la cara hasta que entregas la mercadería sin verificar si la plata realmente impactó en tu cuenta. Tienen una frialdad increíble. Sí. Esta generación delictiva entendió que el mayor valor ya no está en lo material, en la materia física, sino en vulnerar la confianza de los sistemas digitales. Roban millones deslizando un dedo sobre una pantalla, mientras, como decías, a 100 kilómetros de distancia, otra persona arrastra 100 kilos de hormigón por 2 mangos. Es la convivencia de 2 eras históricas en un mismo código postal. Y esta sensación de vulnerabilidad generalizada, de que las reglas del juego están completamente rotas en la calle, explica por qué ciertas tragedias cotidianas se vuelven tan virales. Sí, capturan la atención pública de una manera muy intensa. Porque si miras las métricas, las noticias más leídas de la jornada no son las macroeconómicas, no es el dólar. Es el caso trágico en San Pedro donde un trabajador murió electrocutado al manipular una hidrolavadora. O la indignación viral enorme en Itembe, Guazú. Ese video fue terrible. Espantoso.
Un joven de 19 años, arriba de una motito Honda Wave, atropella a una nena de 8 años, la deja tirada en el asfalto y huye cobardemente. Por suerte, después fue acorralado y capturado por la policía. Y la viralidad de estos sucesos no responde únicamente al morbo de la gente, digamos. Responde a la identificación directa del riesgo. ¿Cómo sería eso? O sea, en un entorno que ya percibimos como económicamente muy hostil y con instituciones que, como vimos en la frontera, están cuestionadas por la corrupción, el hogar y el propio barrio deberían ser tus últimos bastiones de seguridad. Tu refugio. Exacto. Que un hombre pierda la vida por una falla eléctrica en su propia herramienta de trabajo, o que una nena sea atropellada en la puerta de su casa por un imprudente que encima decide evadir toda responsabilidad civil y moral, bueno, eso fractura ese último bastión, refleja la total ausencia de una red de contención social. Cualquiera podría ser esa nena, ¿viste? Cualquiera podría ser ese trabajador. Te sentís desprotegido en tu propia vereda. Ante este nivel de tensión constante, las comunidades buscan instintivamente válvulas de escape. Formas de anclarse, de recordar quiénes son, de celebrar algo. Y el ámbito de las noticias deportivas nos regala una de esas píldoras de orgullo indispensables. Siempre el fútbol salvando el ánimo. Totalmente. Para arrancar, Boca y River ganaron sus respectivos partidos por 2-0. Boca frente a Instituto y River frente a Estudiantes de Río Cuarto. Eso ya trae el alivio cíclico de cada fin de semana para la mitad más uno y la otra mitad. Sí, ordena el humor social de la semana, digamos. Pero la noticia que realmente vertebra el ánimo local, el orgullo misionero, es la convocatoria de Lisandro Piñero, un defensor nacido allá en Oberá, que actualmente está jugando en Banfield, y fue llamado nada menos que por Diego Placente para integrar la selección argentina sub-20. Una noticia hermosa. Sí, va a disputar unos amistosos contra Estados Unidos. Y es un chico nuestro. Y el impacto de figuras como Piñero trasciende lo estrictamente deportivo. En contextos de crisis como los que venimos hablando, el mérito individual de un joven surgido del interior profundo de nuestra provincia opera como un sistema de validación colectiva enorme. Claro, te da esperanza. Te demuestra que las estructuras de oportunidad no están completamente cerradas en este país. Que el talento, cultivado con mucho esfuerzo en los clubes locales de Misiones, mantiene la capacidad de proyectarse a la élite internacional. Es como una forma de decir, nuestro esfuerzo sigue teniendo valor allá afuera en el mundo. Y hablando de proyectarse al mundo, hay otro intento de construcción de identidad en la provincia que resulta verdaderamente asombroso, aunque viene desde una óptica completamente distinta a la del deporte. Te referís al proyecto urbanístico, me imagino. Sí, la ciudad de Leandro N. Alem acaba de presentar el proyecto Pequeña Berlín de cara a lo que va a ser su centenario en 2026. Su centenario desde 1926. Buscan transformar 30 manzanas enteras de su casco urbano para replicar literalmente la capital alemana. Es un nivel de ambición arquitectónica que no se ve todos los días. Hablamos de construir una puerta de Brandeburgo, una réplica de la Columna de la Victoria, la emblemática Plaza Potsdamer Platz, e incluso quieren nombrar arterias principales como Unter den Linden. Es una locura linda. Y es un proyecto que además está respaldado por el comisionado del gobierno federal alemán. Pero la mecánica detrás de esta decisión va mucho más al hueso que el simple atractivo turístico, digamos. No es solo para la foto. Tiene un trasfondo más profundo. Sí, Leandro N. Alem tiene un fuerte componente fundacional ligado a la inmigración germana. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, recurrir a una monumentalidad tan literal, justo en este momento histórico, responde a una necesidad psicosocial de anclaje. A ver, explícame eso. Cuando el presente se percibe tan caótico y el futuro es incierto, con inflación y paros, las sociedades tienden a fosilizar un pasado que idealizan. Importar la arquitectura de Berlín a gran escala es un intento de importar simbólicamente la percepción de orden, de estabilidad económica y de peso cultural europeo hacia el interior de Misiones. Es como tratar de construir un oasis de primer mundo en el medio de nuestra selva y nuestros problemas. Pero hay un problema fundamental con ese intento de importar estabilidad europea o global en pleno 2026. ¿Cuál? Que si levantamos la vista y pasamos a la sección de noticias internacionales, nos damos cuenta de que el mundo exterior está todo menos estable, descartando el impacto inmediato y retrágico del accidente aéreo de Air Canada en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York.
Qué desgracia eso, donde 2 pilotos perdieron la vida al chocar contra un camión de bomberos en la pista. Tremendo. Pero sacando ese hecho puntual, el panorama geopolítico de fondo es un polvorín con mechas encendidas en cada continente. Totalmente. La arquitectura de la seguridad global está fracturada por donde la mires. En Europa, la guerra en Ucrania entra ya en su 5º año. Está empantanada en una guerra de desgaste brutal sin ningún horizonte diplomático a la vista. Y en Asia tampoco están tranquilos. No, en Asia las maniobras militares chinas alrededor de Taiwán continúan, y esto normaliza de alguna manera la demostración de fuerza constante en el Pacífico. Y si miramos a Medio Oriente, bueno, la escalada entre Israel e Irán alcanzó un nivel hipercrítico con amenazas directas sobre el estrecho de Hormuz. Que no es un dato menor, es un canal por donde transita una 1/5 parte del petróleo de todo el mundo. Exacto. Simultáneamente, los organismos internacionales debaten la reconstrucción de la Franja de Gaza, calculando unos costos que superan los $70 millones, cifras que uno ni siquiera puede dimensionar. Imposible. Y más cerca de nuestra región, las fuentes detallan el accionar de la nueva administración estadounidense, de nuevo bajo la presidencia de Donald Trump, con lo que muchos analistas ya están denominando la doctrina Monroe. Un juego de palabras con la doctrina Monroe. Claro, un despliegue reagresivo que ya registra más de 25 ataques a embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, todo bajo la premisa de la seguridad nacional estadounidense. Y acá es donde te quiero llevar, porque hay que entender la mecánica de cómo todo este caos internacional nos golpea en la puerta de casa. Es vital entender eso. Porque escuchar hablar del estrecho de Hormuz o de ataques en el Mar Caribe puede sonar a problemas lejanísimos para el vecino que está esperando el colectivo bajo el sol en la avenida 40 en Posadas. Pero la conexión es absolutamente física y medible. No es abstracta. Funciona como un sistema de capilaridad. Desarrollame esa idea, por favor. Imagínate un árbol. Cuando la geopolítica envenena o bloquea la raíz, que serían las rutas comerciales globales, las hojas del árbol terminan secándose. Una ofensiva de seguridad en el Caribe bajo esta doctrina Monroe altera todas las rutas navieras. Los barcos tienen que cambiar de camino. Exacto. Los buques portacontenedores gigantes deben desviarse o asumir mayores riesgos de ser interceptados. Y esto en el mercado global dispara automáticamente las primas de los seguros marítimos. Y por ende, el flete se encarece de manera brutal. Tal cual. Se encarece toda la logística internacional. Si a eso le sumamos la amenaza que mencionaba sobre el estrecho de Hormuz, que ya disparó el precio internacional del barril de petróleo un 15% solo en las últimas semanas, el impacto en cascada es feroz para nosotros. Porque el combustible refinado que llega a los surtidores de Argentina debe absorber, sí o sí, ese costo extra en dólares. Ahí está el sistema de capilaridad operando en tiempo real. Cuando el surtidor de YPF o de Shell en Misiones remarca sus precios en la pizarra, el costo de vida local estalla. Y ahí se cierra el círculo de todo lo que hablamos hoy. El pasero paraguayo que ya estaba sufriendo las demoras aduaneras por la investigación de corrupción de los gendarmes, ahora ve que el combustible de su camioneta le come el poquísimo margen de ganancia que le quedaba por el cepo horario. Y eso lo empuja a bloquear el puente por desesperación. Todo se conecta. Y el docente universitario o el estudiante que viaja desde Garupá hasta la facultad se encuentra de golpe con un boleto de transporte público impagable por la suba de la nafta, consolidando esa pérdida salarial del 50% que justifica el paro nacional que discutíamos al principio. Es que todo este ecosistema está atado por los mismos hilos invisibles. Las decisiones navales que se toman en Washington o las tensiones en Teherán no son eventos aislados que vemos por la tele. Son las variables concretas que determinan el costo de la comida en el supermercado y la viabilidad del trabajo informal en nuestra frontera con Paraguay. Claro. La disonancia cognitiva, el verdadero autoengaño, reside en creer que la alerta amarilla que mencionabas al principio del programa solo nos afecta si salimos de casa sin paraguas, cuando en realidad estamos parados bajo un temporal macroeconómico constante que nos llueve por todos lados. Y eso nos deja con una paradoja final para reflexionar hoy, cruzando todo lo que analizamos. Mientras allá en Leandro N. Allen proyectan con mucha ilusión construir la Puerta de Brandenburgo y recrear una pequeña Berlín, buscando aferrarse a una idea de orden, de estabilidad y anclaje en el pasado europeo, ¿Sí? el mundo europeo y global real de hoy está más desestabilizado y violento que nunca en las últimas décadas.
Quizás la máxima ironía de este 2026, la píldora editorial para llevarnos hoy, es que estamos intentando construir monumentos de hormigón a un mundo estable que, en los hechos, ya dejó de existir hace rato. Una imagen fortísima para cerrar. Algo para pensar sin duda la próxima vez que sintamos que el clima afuera está demasiado denso. Hasta el próximo análisis de nuestro panorama y recuerden que para más información de todos estos temas, visiten ahoramisiones.com.ar.